Cordiales saludos, mi nombre es José Bedregal Cáceres y vamos a desarrollar el curso de PowerPoint nivel intermedio. Entonces le damos la más cordial bienvenida a nuestras conferencias magistrales. Vamos, como bien les dije, vamos a desarrollar el curso de PowerPoint intermedio y aquí está mi nombre, mis datos, José Bedregal Cáceres. Empezamos con el desarrollo de la primera unidad denominada Trabajo con tablas en diapositivas. En esta primera unidad vamos a desarrollar dos temas. El primer tema, que vamos a ver en esta primera parte, son la creación de tablas, y el segundo tema, cómo importar tablas desde orígenes externos. Aquí tenemos una imagen alusiva a la creación de tablas y luego ya incorporaremos en nuestro PowerPoint algunas tablas desde otros orígenes. Ya lo veremos después. Bien, para crear tablas, primero hay que decir de que en el Microsoft PowerPoint las tablas ya están configuradas de forma predeterminada y nos van a permitir organizar datos en columnas de modo vertical y también en filas, ¿no? En forma horizontal, de acuerdo a la necesidad de información que nosotros deseemos presentar. Aquí hay un dato interesante que lo voy a mencionar a modo de introducción, ¿no? Es que en el PowerPoint, conforme yo tenga seleccionado diversos objetos, por ejemplo aquí una tabla, un objeto tipo tabla, se me van a ir habilitando algunas pestañas de diseño que a su vez contienen ciertas herramientas. Para este caso, cuando yo tenga seleccionada mi tabla, se va a habilitar la pestaña diseño y dentro de la pestaña presentación, y a su vez voy a poder seleccionar las herramientas de tabla para poder modificar y aplicarles formato, ¿no? Únicamente cuando esté seleccionada mi tabla como tal, ¿no? Vamos a verlo entonces ahora en la parte práctica. Aquí yo tengo, voy a salir de la pantalla completa para poder editar. Aquí yo tengo una tabla. Para poder visualizar estas herramientas de tabla que les he mencionado, debo de tener seleccionada mi tabla. Entonces, fíjense cuáles son mis fichas o pestañas que están habilitadas. Las de siempre, la ficha inicio, la ficha insertar, la ficha diseño, la ficha transiciones, la ficha animaciones, la ficha presentación con diapositivas, la ficha revisar, la ficha vista, y aquí se ha habilitado esta sección que dice herramientas de tabla, diseño y presentación. Si yo dejase de seleccionar mi tabla, estas fichas, diseño y presentación dentro de herramientas de tabla, van a quedar desactivadas. Fíjense, voy a hacer clic fuera de mi tabla para ver cómo es que se desactivan. Aquí ya no están, para poder visualizar el diseño y la presentación de mi tabla, debo de seleccionar la tabla para que puedan activarse, ¿no? Entonces, en un momento más vamos a ir ingresando a cada una de estas opciones para ir viendo cuál es el contenido de ellas, ¿no? Bien, seguimos entonces con nuestra presentación. ¿Cómo se tienen que crear las tablas? ¿Cómo se tienen que crear las tablas? Primero, una tabla nos va a servir para organizar datos que tienen cierta complejidad en una diapositiva. Una tabla es una cuadrícula donde se puede escribir un texto en las celdas. ¿Qué son las celdas? Una celda es la intersección entre columnas y filas, ¿no? Es cada espacio de mi tabla donde yo puedo ir agregando un dato. Así, la estructura de columnas y filas de una tabla hace que los datos sean fáciles de entender. Puedo tener yo títulos en cada una de las columnas y también referencias en los encabezados de cada fila para poder ubicar un dato de forma concreta. ¿Cómo se inserta una tabla? Vamos un poco a la cuestión práctica. Hay varias formas de insertar una tabla. Vamos a mencionar dos de estas formas, ¿no? Para empezar con una tabla desde cero. La más simple, la forma más simple, más fácil de hacer, ¿no? Para insertar una tabla dentro de PowerPoint es hacer clic en el icono insertar tablas dentro de un marcador de contenido. Ahora vamos a explicar qué es un marcador de contenido
y dónde se encuentra este icono de insertar tabla. Esa es una forma. La otra es insertar la tabla con el botón tabla dentro de la pestaña insertar. Esta es la segunda forma, ¿no? Entonces vamos a ver uno por uno. Vamos a crear tablas utilizando ambos métodos. Solamente la inserción y luego ya haremos algunos ejercicios un poco más complejos, ¿no? Bien, veamos aquí para poder trabajar. Acá tenemos una diapositiva que tiene el diseño de título y contenido. ¿Dónde puedo ver los diseños de mi diapositiva? Me voy a la ficha inicio, estas se llaman fichas, ¿no? Estas se llaman las fichas. Todo esta es mi cinta o banda de opciones, donde tengo una serie de herramientas de acuerdo a la ficha que yo tenga seleccionada. Bien, dentro de mi ficha inicio, el grupo diapositivas, fíjense aquí hay dos barritas que separan todas estas herramientas, ¿no? Todos estos botones de comando de las de otros grupos, ¿no? Por eso es que este grupo se llama diapositivas. El grupo portapapeles, grupo de diapositivas, grupo fuente, grupo párrafo, grupo dibujo, grupo edición. Aquí en el grupo de diapositivas tengo el botón de comando que se llama diseño. Si yo selecciono este botón de comando diseño, tengo una serie de diseños personalizados para mis diapositivas, ¿no? En este caso está seleccionado la opción título y objetos, ¿no? Es la que está aquí. Vemos aquí un recuadro para el título con una línea punteada que nos permite editar, y luego para los objetos todo el contenido, todo el cuerpo donde voy a insertar mis objetos, ¿no? Mis objetos. Tengo otros de comparación, fíjense cómo va cambiando conforme yo vaya seleccionando, ¿no? Va cambiando solo el título, incluso en blanco si no quiero ningún tipo de diseño, ¿no? En este caso vamos a poner títulos y objetos. Perfecto. Recordar, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a la diapositiva anterior. La primera forma es haciendo clic dentro del icono insertar tabla dentro de un marcador de contenido. Bien, veamos, cuando yo tengo mi diseño ya seleccionado, mi marcador de contenido son estos pequeños botones que me aparecen, en este caso, dentro de mi espacio para insertar objetos. El primero es tabla, insertar tabla. El segundo me sirve para insertar gráficos. El tercero para insertar un gráfico SmartArt. El cuarto me sirve para imágenes. El quinto para imágenes en línea. Y el sexto para insertar un video. En este caso, como se refiere a insertar tablas, vamos a hacer clic en el primero. Yo hago clic en el primero y automáticamente me sale aquí un cuadro de diálogo, insertar tabla, con un signo de interrogación para pedir ayuda, ¿no? Y luego para cerrar, la X para cerrar este cuadro de diálogo. Me dice el número de columnas, cuántas columnas quiero, y el número de filas, cuántas filas es que yo quiero, ¿no? Esto yo lo puedo modificar, ya sea haciendo clic en esta barrita del lado derecho de cada uno de los cuadritos para editar. Puedo aumentar el número de columnas, puedo aumentar también o disminuir el número de filas, y a continuación únicamente tendría que dar clic en aceptar para que pueda quedar insertada mi tabla, ¿no? Esta es la primera forma. La segunda forma, fíjense, volviendo un poco a la diapositiva anterior, es insertar la tabla con el botón tabla que se encuentra en la pestaña insertar. Entonces volvemos aquí, vamos a eliminar esta tabla que la hemos insertado desde nuestro marcador de contenido, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo a través de la ficha insertar. La borramos, nos vamos a la ficha insertar, y nos vamos a tabla, puedo hacer clic directamente aquí y me va a salir un panel anexo donde yo voy a arrastrar, nada más pasando el cursor por encima, se van seleccionando las filas y las columnas que me ofrece la inserción de tabla, ¿no? 5 columnas por 4, 6 por 5, yo voy seleccionando. Y fíjense, ya voy viendo una previsualización dentro de mi diapositiva para ir viendo cómo va a quedar mi tabla, ¿no? Como ya esto ya está automáticamente configurado desde la programación del PowerPoint, se va ajustando pues al contenido de al ancho de mi diapositiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero 5 por 4, hago clic y ya tengo mi tabla de 5 por 4. 5 por 4. Estas son las dos formas de las que yo dispongo para poder insertar
una tabla en el PowerPoint, ¿no? Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro contenido. Paso a paso, vamos a ver paso a paso para insertar una tabla, haciendo pues por ahí algún ejercicio, ¿no? Ya lo hemos mostrado, pero vamos a hacerlo un poco de forma más detallada, ¿no? Primero, ¿qué se debe hacer? Primero tenemos que abrir el PowerPoint, si es que aún no está abierto, si es que aún no se está ejecutando esta aplicación, ¿no? Después, ubicar nuevo, ¿no? Nuevo, en el backstage ubicar nuevo, y luego una presentación en blanco. A continuación se puede guardar con un determinado nombre, por ejemplo, ejercicios tabla 1, ¿no? Para poder tener el archivo y que no se nos vaya a perder, ¿no? Para poder tener el registro del archivo. Luego, en una nueva diapositiva, hacer clic en el marcador de título y escriba el título Ubicaciones propuestas de cajeros automáticos. ¿No? Vamos a hacer aquí un ejercicio práctico para poder insertar e ir dándole forma a una tabla, ¿no? Entonces nos tiene que quedar, de acuerdo a estos pasos, nos tiene que quedar de esta forma, ¿no? De esta forma. No vamos a abrir un nuevo PowerPoint, sino que vamos a insertar una nueva diapositiva en este mismo PowerPoint que estamos utilizando para hacer nuestra explicación de la clase, ¿no? Muy bien. Luego, en un momento más vamos a hacer todos estos pasos. Luego, con el cursor dentro del marcador de contenido, como ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? Este es nuestro marcador de contenido, ¿no? Que está dentro del el espacio para objetos, ¿no? Vamos a hacer clic en el icono insertar tabla. Aquí está. Este es el insertar tabla. Se nos va a abrir un nuevo cuadro de diálogo, como bien lo hemos visto, insertar tabla. Aquí está. Y a continuación vamos a seleccionar el número de columnas, tres columnas, y se puede también, pues, haciendo clic directamente sobre el número de filas, cambiar, ¿no? Utilizar también esta barrita para aumentar o disminuir el número de filas. O también se puede presionar en nuestro teclado la tecla Tab para pasar la edición del número de columnas al número de filas. No hay ningún problema, ¿no? Como en cualquier otro programa, ¿no? Ok. Y vamos a poner 6 filas. Entonces, 3 columnas por 6 filas, Luego aceptamos y nos va a crear la tabla en el área de contenido. Y hay que aquí hacer una observación. La tabla se va a crear con los formatos que están ya especificados por el tema de la diapositiva, ¿no? Por los temas que ya están aplicados como tal, ¿no? Vamos a explicarlo ahora un poco en la parte práctica para que podamos verlo, ¿ya? Entonces, primero, fíjense que aquí tengo un diseño que no tiene el marcador de contenidos, ¿no? Entonces, vamos a configurarlo para que se pueda visualizar, ¿no? Me voy a diseño y hago clic en este diseño personalizado, título y objetos, ¿no? Para que me aparezca mi marcador de contenidos. Ok, nos había dicho el ejercicio que le agreguemos como título ubicaciones propuestas de cajeros automáticos. Vamos a hacerlo, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí para que pueda ir tomando forma nuestro trabajo, ¿no? Ubicaciones propuestas de cajeros automáticos es el título de esta diapositiva en la que vamos a insertar una tabla que habíamos señalado que tenga tres columnas y 6 filas, ¿no? Bien. Entonces, yo hago clic en insertar tabla dentro de mi marcador de contenido, escribo número de columnas, escribo 3, y número de filas, escribo 6 filas, y a continuación le doy clic en aceptar. Ya tengo mi tabla que se ha insertado en el espacio indicado, ¿no? Hicimos aquí una precisión de que la tabla va a tener el formato del tema que se encuentra aplicado en la diapositiva. Veamos, ¿cómo así? Veámoslo. ¿Cuáles son nuestros temas? Para saber cuál es el tema de mi diapositiva, yo debo de seleccionar la ficha diseño. En la ficha diseño yo encuentro los distintos temas de diseño para mis diapositivas. Fíjense, en este caso hay un tema personalizado que está seleccionado, ¿no? Para esta presentación, pero se podría cambiar y fíjense, como se va cambiando los temas, va a ir también cambiando el diseño automático, el diseño por defecto que contiene mi tabla, ¿no? Entonces, esta que es un poco más de color azul, celeste, también me va a dar las características de estos colores para mi tabla, ¿no? Esta es un poco más
el fondo más oscuro, pero tiene ahí su propio diseño. Entonces, conforme yo cambie mi diseño, también va a ir cambiando un poco el diseño de mi tabla, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Entonces, ahí está. Luego, por supuesto que estos colores yo los puedo editar, los puedo cambiar, puedo personalizarlos de acuerdo a las necesidades que yo tenga, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Paso a paso para insertar una tabla. Ya está, vamos a seguir, ¿no? con nuestro trabajo en esta tabla que hemos insertado, dijimos de 3 columnas por 6 filas, ¿no? Ok, vamos a ir editando para ir teniendo una muestra, un ejemplo, ¿no? De cómo puede quedar nuestra tabla. De esta forma los datos vamos a cambiarlos, por supuesto, para poner unos datos que sean más cercanos a nosotros, ¿no? Más locales. Ok. Haga clic en la primera celda, esta es nuestra primera celda, ¿no es cierto? La celda hemos dicho que es la intersección entre columnas, columna 1, columna 2, columna 3 y filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y fila 6. Esta es nuestra primera celda porque se está intersectando la columna 1 con la fila 1. Hacemos clic en la primera celda y vamos a escribir la palabra ubicación. A continuación, en la siguiente celda, ¿no? La celda de la siguiente columna, ¿cierto? Vamos a escribir estudio de la zona completo para poder marcar sí, ¿no? Por ejemplo, esta es una tablita que nos va a mostrar las ubicaciones de cajeros automáticos, las ubicaciones, y se ha realizado un estudio en la zona y cuál es el cajero automático de la competencia más cercano, a cuánto de distancia se encuentra, perdón, ¿no? Si está a una cuadra, a 3 manzanas, etcétera, ¿no? A cuántos kilómetros, etcétera. Muy bien, vamos a escribir entonces la información en las celdas de la tabla para pasar de una celda a otra, presionar la tecla Tab o hacerle clic encima de la celda que corresponda y ya no tener ningún problema, ¿no? Y al final nos debe quedar el ejercicio más o menos de esta forma. Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo. No sé qué pasa que no puedo avanzar. A ver un momentito, por favor. Esto está... No me deja avanzar, no sé qué pasa. Ok, a ver un ratito. Ahí, ahora sí. Ahí está. Bien, ahora sí. Ok, seguimos. Entonces, después de... Vamos a avanzar hasta allí y luego vamos a ver la otra forma que es desde la ficha a insertar, ¿no? Perfecto, entonces estamos por acá, vamos a editar nuestra tabla, ¿no? Con los siguientes datos. La primera celda se llama ubicación, ¿no? Vamos a ponerlo bien con mayúscula, ubicación. La siguiente celda se denomina, hemos dicho, se denomina estudio de la zona completa. Vamos a copiarlo para no estar escribiéndolo. Y lo pegamos en la siguiente celda. Y la otra celda se llama, cajero automático de la competencia más cercana. Muy bien, vamos a hacer clic aquí, pegamos. Ya está. Listo, ahora sí. Ponemos las ubicaciones de nuestros cajeros. De repente podemos poner por distritos. Un cajero en Miraflores. En Miraflores, zona 1, ¿no? Listo. El otro cajero se encuentra en Mariano Melgar. Mariano Melgar, en la zona 1 también. Zona 1. Y el otro cajero se encuentra, no sé, en Mariano Melgar, zona 2. Mariano Melgar. Y así podemos seguir pues completando nuestros datos, ¿no? Esto solamente es para un ejemplo. Estudio de la zona completa, entonces podemos acá sí se ha hecho un estudio, acá también sí, aquí no se ha hecho un estudio completo de la zona, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos editando? Para mostrar cómo es que es únicamente, ¿no? Como en cualquier otro objeto, como en la mayoría de los objetos que se van a insertar en PowerPoint, la edición de los textos se realiza haciendo clic encima, en la parte que a mí me conviene. En este caso estamos hablando de tablas, pero puede ser encima de formas, ¿no? Puede ser
incluso encima de gráficos SmartArt, ¿no? Ya tendremos la oportunidad para trabajar cada uno de ellos. Ok, cajero automático de la competencia más cercana, de pronto cada 2 cuadras. Aquí una cuadra, ¿listo? Y aquí de pronto, no sé, 5 cuadras. Y podemos seguir editando nuestra tabla, ¿no? Para poder mover nuestra tabla solamente hay que seleccionarla, ¿no? Seleccionarla, pero no seleccionar la celda, sino para seleccionar toda mi tabla, debo de acercarme a alguno de los bordes de mi tabla y esperar que mi cursor cambie y tenga este aspecto de ser una cruz con flechitas en las puntas, ¿no? Entonces hago clic y arrastro y puedo moverlo en cualquier lugar de mi diapositiva, ¿no? En cualquier espacio dentro de la diapositiva. Pero ya por defecto, de forma automática, se va a crear la tabla de forma centrada, justo al centro de toda mi diapositiva en la que estoy trabajando, en todo el área de trabajo de mi diapositiva, ¿no? Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente parte, ¿no? Veamos, para insertar una tabla, también hemos dicho, esto ya lo hemos completado, ¿no? Seguimos por aquí. Ok, para insertar una tabla hemos dicho que podemos ir a la ficha insertar y a continuación tabla para abrir el menú y la cuadrícula de tabla. Aquí lo estamos viendo en imagen y ahora vamos a ver la parte práctica. Vamos a la ficha insertar, nos vamos en tabla, en nuestra herramienta, nuestro botón de comando de tabla, y a continuación se nos abre este menú y una cuadrícula para seleccionar una tabla, ¿no? Nada más pasando el cursor por encima, el mouse por encima, se nos va a ir iluminando con un color distinto al resto, ¿no? La selección que vayamos haciendo, como ya lo hemos visto hace un momento. Entonces aquí está un poco la descripción teórica que estoy explicando. Arrastrar el mouse por la cuadrícula para seleccionar un bloque y luego soltar el botón del mouse para crear la tabla y luego se puede guardar para poder usarla de pronto en un siguiente ejercicio que vamos a hacer de edición, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces aquí la forma, que ya lo hemos explicado, pero de todas formas vamos a la ficha insertar, nos vamos al botón de comando tablas y nada más pasando el cursor por encima se nos muestra la tabla, la cantidad de celdas que van a estar conformadas por columnas y filas que nosotros deseamos insertar, ¿no? Ya está, de esta forma, nada más. Nada más, muy bien. Ahora sí. Vamos a la siguiente parte, ¿no? Que nos va a ayudar a tener tablas que sean personalizadas. Personalizadas en cuanto a la cantidad de celdas y a la cantidad de columnas, ¿no? Por supuesto que ese trabajo que vamos a hacer de dibujar una tabla también se puede hacer desde los botones de edición de tabla, pero ahora lo vamos a hacer manualmente para conocer que esta opción también es válida y que se encuentra habilitada en nuestro Microsoft PowerPoint, ¿no? Bien, ¿cómo dibujar una tabla? Hace un momento habíamos dicho que al ir a la ficha inicio y seleccionar el botón de comando tabla, se nos habilita este panel de selección de tablas y una serie de opciones. Tenemos aquí la posibilidad de insertar tabla, donde yo también puedo darle el número de columnas y el número de filas que yo desee, ¿no? En un momento más también lo vamos a mostrar. Y luego la siguiente opción es dibujar tabla. Fíjense cómo cambia un poco el icono, voy a seleccionarlo aquí con el puntero. ¿Cómo cambia el icono? Aquí tenemos una tabla que está siendo dibujada por un lápiz, ¿no? Por un pequeño lapicito allí, ¿no? Y luego la siguiente opción es insertar una tabla desde una hoja de cálculo de Excel, que eso lo veremos en el siguiente tema. Ok, pero centrémonos aquí. ¿Cómo dibujar una tabla haciendo uso de este lápiz, ¿no? Veamos aquí. En la pestaña insertar a clic en tabla, ya lo hemos dicho, a continuación dibujar tabla y el puntero del mouse se va a transformar en un lápiz. Hay que hacer clic y arrastrar el puntero del mouse para dibujar todo un marco. Es como si fuese una única celda, ¿no? Una única gran celda. Cuando soltemos el botón del mouse después de arrastrar, nos va a aparecer una nueva tabla que solamente tendrá una celda grande, ya lo he dicho. Y
la pestaña diseño de herramientas de tabla va a quedar habilitada, ¿no? Va a quedar habilitada. Vamos a ver aquí a la práctica. Vámonos a la ficha insertar. Nos vamos al botón de comando tabla. Y a continuación seleccionamos dibujar tabla. Nuestro mouse queda convertido, fíjense, en un lápiz, ¿no? Cuando yo me acerco al área de edición de mi diapositiva, nuestra área de trabajo, se convierte en un lápiz. Ahí está, tenemos un lápiz. De modo de que puedo yo hacer clic en cualquier parte de mi área de trabajo y sin soltar, arrastrar mi mouse, ahí se va generando, se va formando, ¿no? Una tabla que tiene una única celda, ¿no? Entonces lo normal para ello es trabajar como si fuese el borde exterior de mi tabla, ¿no? O sea, el marco, los bordes externos de mi tabla, el marco de mi tabla, ¿no? Suelto y me aparece a continuación la tabla. ¿Qué está ocurriendo? Lo que acaba de suceder es que se ha dibujado la tabla con una única celda, pero se nos ha habilitado esta sección de herramientas de tabla donde puedo yo visualizar mi ficha diseño y mi ficha presentación. Ambas han quedado ya activadas, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo utilizar ahora para poder trabajar nuestra personalización de celdas, columnas, etc. Bien, veamos aquí entonces paso a paso para dibujar una tabla. En la pestaña Diseño de herramientas, ya la hemos visualizado que se activó por esta zona, ¿no? En el grupo de comandos, dibujar bordes, hacer clic en dibujar tabla. El puntero del mouse se convierte de nuevo en un lápiz. Porque fíjense, cuando yo he dejado de seleccionar, ¿no? Cuando yo he soltado mi selección que había hecho cuando mi cursor se convirtió en lápiz, el lápiz desapareció. Lo que tengo que hacer es volver a activar el lápiz. Volver a activar el lápiz, ¿ya? Aquí estamos, acabo de salir. Volver a activar el lápiz. Seleccioné, solté, el lápiz desapareció. ¿Qué debo de hacer? Volver a activar el lápiz. ¿Cómo hago ello? Fíjense, entonces debo de seleccionar la tabla primero para que se me habilite las herramientas de tabla. Me voy a la ficha diseño, me voy a diseño, ¿sí? Y a continuación se me habilita dentro del grupo dibujar bordes, se me habilita el botón de comando que dice dibujar tabla. Yo selecciono ese botón de comando y mi cursor, mi puntero del mouse, otra vez queda convertido en un lápiz, ¿no? Queda convertido en un lápiz. Para desactivarlo, basta con que haga doble clic en cualquier zona de mi área de trabajo y queda desactivado, ¿no? Ok. Dibujar tabla, el lápiz. Lo suelto con escape o doble clic fuera del área donde quiero dibujar, en cualquier parte en realidad, ¿no? Okay. Muy bien. Además, nótese que al lado derecho de este botón de comando dibujar tabla me sale otro que se llama borrador. Si este me va a servir para dibujar, evidentemente que el otro me va a servir para borrar las líneas, los trazos que yo haya realizado, ¿no? Bien, entonces, sigamos un poco acá con las indicaciones para ir viendo. Hacer clic, una vez que ya tengamos de nuevo activado nuestro lápiz, hay que hacer clic y arrastrar el mouse para dibujar una línea horizontal. Esta línea de aquí que divide nuestra tabla horizontalmente en dos grandes partes, ¿no? Primero, una línea horizontal de puntos, luego vamos a, con el mismo mouse, hacer, si se desactiva, otra vez vamos a dibujar tabla para activarlo de nuevo, y podemos ir creando distintas líneas dentro de mi tabla de esta forma, ¿no? Entonces vamos a tratar de dibujar más o menos esta estructura. Tenemos nuestra única celda dividida en 4 cuadrantes, ¿no? Y el cuadrante inferior derecho también a su vez está dividido en otros 4 cuadrantes, ¿ya? Vamos a hacerlo. Entonces, habíamos dicho selecciono mi tabla. A continuación me voy a presentación, perdón, a diseño dentro de herramientas de tabla, dibujar tabla, hago clic y arrastro donde quiero dibujar la tabla. Conforme yo vaya arrastrando, me va a salir una línea punteada, ¿no? Si es que mi arrastre no es muy recto y mi arrastre se va un poco en diagonal, me va a generar como si fuese una cuadrícula, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí al momento de dibujar la tabla? Le estoy diciendo, no quiero que me hagas una línea,
quiero que me hagas, en este caso, un cuadrilátero dentro de la tabla, ¿no? Pero como para el caso quiero una línea, solamente me desplazo verticalmente y suelto. Aquí está, fíjense, no me quedó tan recto, por eso es que se ha hecho una cuadrícula dentro, ¿no? Ok, entonces la voy a eliminar y voy a volver a seleccionar para hacerlo bien. Insertar, dibujar tabla. Listo, dibujar tabla y tengo que dejarlo justo encima. Uy, a ver, ¿qué está pasando? Selecciono, dibujar tabla. Ahora sí lo he hecho bien, ¿no? Tenía que hacerlo directamente, o sea, que sea recto, ¿no? Recta la línea. Ok, ahora vamos a dibujar otra tabla. Tener cuidado porque se mueve un poquito. Vamos a dibujar otra línea, perdón, dentro de mi tabla, ¿no? Vamos a dibujar otra línea dentro de mi tabla. Otra vez se nos está moviendo. Mejor le voy a hacer clic allí, dibujar tabla. Y ahora sí, a ver. Esperemos que ya pueda funcionar. Todavía no. Vamos a dibujar un ratito de nuevo, dibujar tabla. Tengo el mouse un poco raro, un poco sensible y se nos mueve todo, ¿no? Ok. Dibujar tabla. Dibujar tabla, dibujar tabla. No quiere hacernos caso, ¿no? Ok. En un momento más vamos a ver, sino que el mouse lo tengo un poco sensible y me está dibujando un cuadrilátero. Ahí he arrastrado y modificado, ¿no? Bueno, a ver, volvamos a probar un ratito, por favor. Vamos a volver a probar hasta que nos quede ya bien hecho, ¿no? Dibujar tabla. A ver, vamos a tratar de hacer otra línea vertical aquí, ¿ya? Una línea vertical. Ahora sí, tampoco nos queda la línea vertical. Ahora lo vamos a probar en un momento más, ¿ya? ¿Por qué no quiere dibujar la tabla? Ahí está, ahora sí, sino que hay que hacerlo. El mouse, seguramente que a ustedes no les va a pasar, mi mouse está un poco sensible, por eso es que se pone de esa forma, ¿no? Okay. Dibujar tabla, un segundito. No, que no piense que estás poniendo una nueva tabla, sino que piense que entienda que estás dibujando dentro de la misma tabla. Dentro de la misma tabla, ¿no? Ellas seguramente cuando hagan el ejercicio que vamos a dejar al final, no van a tener este inconveniente, ¿no? Pasa que el mouse está un poco sensible, voy a tratar de ajustar el mouse para la próxima, ¿no? En todo caso, el procedimiento es el siguiente. Selecciono la tabla, como bien lo habíamos dicho, me voy a diseño y selecciono el botón dibujar tabla y voy haciendo las líneas, ahora sí, donde correspondan, ¿no? Voy haciendo las líneas donde correspondan. Saber que luego estas líneas se pueden, ahora sí me está haciendo caso, tenía ahí un pequeño problemita. Ahora ya no. El mouse está un poco sensible. En todo caso, saber que estas líneas se pueden ir arrastrando, ¿no? Se pueden ir modificando para tener en cuenta el ancho de la columna, ¿no? O ya sea que se trate de la altura de la fila, ¿no? Entonces yo podría ir personalizando mi tabla de esa forma, ¿no? No es muy utilizado en forma práctica porque se entiende de que ya hay tablas que vienen cargadas, ¿no? Ya vienen preconfiguradas y es mucho más sencillo, pues,
insertar una tabla desde la ficha insertar, ¿no? Ya sea arrastrando la cantidad de columnas y filas o ya sea haciendo clic en esta otra opción que dice insertar tabla y tener en cuenta aquí la edición del número de columnas y el número de filas y luego aceptar, ¿no? Pero sepan que incluso para una tabla que yo la inserte de esta forma, ¿no? Podría, pues, vamos a ver aquí, vamos a insertar esta tabla, podría ir a la, dentro de diseño, al botón dibujar tabla y podría ir dibujando, por ejemplo, subdividiendo otras columnas dentro de alguna sección que me interese editar, ¿no? Entonces, puede ser una herramienta auxiliar para ir editando, ¿no? Para ir trabajando una tabla que ya esté preconfigurada, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema, ¿no? Entonces, aquí está un poco la explicación de lo que ya hemos dicho. En las pestañas Diseño de herramientas de tablas, en el grupo de comandos Dibujar bordes, haga clic en Dibujar tabla, como ya hemos visto. El puntero de mouse se convierte de nuevo en un lápiz. Haga clic y arrastre el mouse para dibujar una línea horizontal y que divide la tabla horizontalmente, luego de forma vertical, y conforme vamos arrastrando nuestro mouse, se van generando unos puntos de forma horizontal, ¿no? Al soltar, quiere decir que estamos aceptando. El puntero del mouse con forma de lápiz debe estar activado. Si se desactiva, hay que volver a activarlo, ya lo hemos dicho, ¿no? Bien, estábamos por aquí. Arrastrar el mouse para dibujar otra línea horizontal que divida horizontalmente solo las celdas situadas en la esquina inferior derecha, en la zona que nosotros deseemos que se vaya a hacer la división, ¿no? Y se presiona escape o doble clic en cualquier otra área de mi edición o área de trabajo de mi diapositiva para desactivar este cursor en forma de lápiz. Muy bien, por aquí nos habíamos quedado. Siguiente, entonces hay que añadir un texto, editar el texto a continuación de acuerdo a las necesidades que tengamos, de acuerdo a lo que esté pensado, ¿no? De acuerdo al trabajo que estemos editando, ¿no? Luego guardamos la presentación y podemos dejarla abierta para utilizarla en un siguiente ejercicio, ¿no? En un siguiente ejercicio. Entonces, de esta forma, aquí había dejado un espacio para de pronto ir revisando algunas cuestiones más sobre tablas, ¿no? Si nos vamos a insertar una tabla, ¿listo? Seleccionamos nuestra cuadrícula. Entonces, aquí en el diseño, en la ficha diseño, puedo yo también ir seleccionando algunos estilos de tabla de acuerdo a la necesidad que yo tenga para ir cambiando los colores. Si es que quiero que me quite, por ejemplo, las líneas verticales o que las mantenga, ¿no? Tener algún otro color, ¿no? De esta forma. Puedo ir también cambiando las zonas de sombreado de acuerdo a la celda que esté seleccionada, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar la tercera fila para darle un sombreado con otro color, ¿no? De pronto quiero este color amarillo, ¿no? Amarillo, de repente es muy fuerte, le voy a dar un degradado, ¿no? Un degradado así de esta forma, pero de color de otro color, ¿no? Puedo cambiar aquí los degradados e ir seleccionando el color que corresponda, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a ir viendo cuando trabajemos la edición del diseño de las tablas, ¿no? Entonces, pero mostrarles que hay una serie de opciones para ir trabajando de esta forma, ir insertando una serie también de estilos de WordArt. Puedo también cambiar las formas de los bordes de mi tabla, ¿no? Si quiero que sean así de línea punteada, solamente que en este diseño aquí se aprecia de forma un poco lejana, ¿no? Pero acá se puede ver en esta celda que está seleccionada cómo me ha seleccionado la parte del borde inferior de esta celda con ese diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba seleccionado esa parte, ¿no? Esa parte. Sin borde, volvemos otra vez al borde entero y lo modificamos, ¿no? Ahí está con el lapicito, ¿no? Nos ayuda a poder corregir algunos errores que tengamos. Y el borrador, habíamos dicho que sirve pues para ir borrando algunas líneas dentro de mi tabla, ¿no? Dentro de mi tabla, que pueden combinar celdas a la vez, ¿no?
que pueden combinar celdas que estaban divididas o cuyo diseño original era de esa forma, pero con el borrador estoy pues cambiándole un poco el aspecto, ¿no? Entonces acá había 1, 2, 3 celdas, entonces se ha convertido en una única celda. Además de la ficha de diseño, se nos habilita la ficha presentación, ¿no? Que vamos a trabajarla más adelante, solamente la estoy mostrando, vamos a trabajarla más adelante cuando nos encarguemos de dar formato a nuestras celdas, ya sea trabajar el número de filas y columnas para insertar, para quitar hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, para combinar, ver los tamaños de la celda, la distribución, si va a ser de forma uniforme, podemos darle aquí tamaño a nuestras columnas, a nuestras celdas, ver los márgenes, el alto, el ancho de cada celda, etc. Hay una serie de opciones que solamente las menciono porque vamos a trabajarlas más adelante cuando tratemos este tema. Muy bien, vamos a poner en pantalla completa. Entonces, culminada esta charla, vamos a atender con mucho gusto las consultas y preguntas que sean referidas a este tema en concreto, ¿no? Luego ya iremos viendo puntualmente otros temas que están de acuerdo a nuestra programación. ¿Qué hemos aprendido en esta primera clase? Hemos aprendido a insertar tablas de diversas formas, ¿no? Primero, desde nuestro propio diseño de diapositivas, ¿no? Dentro del área de objetos, podemos insertar nuestras diapositivas. Y segundo, podemos también insertar nuestras tablas haciendo uso de la ficha insertar, el botón de comando tablas. Además, también hemos aprendido a dibujar las tablas haciendo uso de la herramienta dibujar tabla, ¿no? Donde nuestro cursor se convierte en un pequeño lápiz que podemos ir pues manipulando con el mouse para hacer ya sea el marco de toda nuestra tabla, ya sea para irlo dividiendo en filas o en columnas para formar celdas de una forma que sea personalizada de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por esta clase. Muchísimas gracias. Nos vemos en el tema número 2.